Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. ¿Es realmente posible para un cristiano no inquietarse por nada? ¿O acaso Dios no sabe o no tiene conciencia de lo que necesitamos? Es cierto que Dios sabe absolutamente todo lo que necesitamos, pero es imperioso que el creyente tenga conciencia de esta necesidad. Seguimos con nuestra serie Las 9 necesidades imperiosas del creyente. El tema de hoy en nuestro estudio bíblico, la necesidad del creyente de vivir en amor. Muy buenas noches, queridos hermanos, sean bienvenidos al estudio bíblico del día de hoy. Les quiero invitar a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan. Vamos a leer del capítulo 4, los versos del 7 al 12. Primera carta de Juan, capítulo 4, los versos del 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Oremos. Soberano Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos por tu fidelidad, Padre bendito. Oh Señor, pedimos que tal cual se hace tu voluntad en los cielos, se haga aquí en la tierra también. Sí, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo en el que estamos reunidos, Señor. Queremos aprender más de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros sea la conexión perfecta para que podamos, Señor, poner esta palabra por obra, que la grabemos en nuestra mente, que la guardemos en nuestro corazón y que siempre, Señor, vivamos haciendo tu voluntad. Pedimos tu compañía, Señor. Oramos en el santo y bendito nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hay una canción que en la década de los 80 se hizo muy famosa, específicamente en el año 1984, un grupo, una banda estadounidense llamada Foreigner, lanzó este tema. La letra en inglés es I Wanna Know What Love Is. Miren, y el traducido al español significa quiero conocer qué es el amor. Y es que es una realidad que la persona que no conoce de Dios quiera saber qué fuerzas están detrás de este sentimiento tan grande. Pero lo curioso es que el creyente muchas veces tiene el mismo desconocimiento de lo que es el amor. Sí, tiene el mismo desconocimiento acerca de lo que es el amor. Y quizás sea porque lo asocia con los conceptos que el mundo le ha dado
pues a través de los años, ¿no? Entonces puede ser que esa sea la forma en que lo ve y por eso tiene desconocimiento de lo que es el amor. Y esto es triste de pensar. ¿Saben por qué? Porque el amor del creyente es el fiel reflejo del amor de Dios. Entonces, es triste pensar que el creyente no tenga conocimiento de cuál verdaderamente es el amor de Dios. ¿Qué es lo que significa? Para empezar, es necesario saber que el amor es un sentimiento que se entrega. En la Biblia vemos esto, en la Biblia vemos que el amor es un sentimiento que se entrega. Se lo entrega de tres formas diferentes. Es decir, por el hecho de ser esto así, quiere decir que uno elige prácticamente, el remitente elige a quién amar. Eso es lo que significa el hecho de decir que es un sentimiento que se entrega. Y al ser esto así, el amor toma tres direcciones diferentes especificadas en la Biblia. Y yo se las voy a mencionar, pero de una forma breve. La primera dirección que toma el amor en la Biblia es el amor de Dios. Esa es la primera dirección. El amor de Dios, que es la más grande demostración de amor que Dios tiene para con la humanidad. Todos conocemos lo que dice el evangelista Juan en el 3er capítulo de su evangelio y el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, miren, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y miren lo que nos dice también el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, a los hermanos en Roma, en el capítulo 8 de su libro, Romanos, capítulo 8, y el verso 32. El que no escatimó, miren, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces Dios no escatimó ni a su propio, su unigénito Hijo, para que venga a morir en lugar de nosotros y que podamos tener vida eterna con Él nuevamente. No lo escatimó, lo entregó. Por eso es la más grande expresión de amor que existe. El amor de Dios. Bueno, la segunda dirección que toma el amor en la Biblia es el amor a Dios. Ya no es el amor de Dios, sino el amor a Dios. Y este amor es el que los hombres deben tener hacia su Creador y que es el mayor y más grande mandamiento que existe en la Biblia. Miren, acompáñenme al Evangelio de Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 22. Vamos a leer dos versículos. 22, capítulo 22, los versos 36 al 38. Maestro, le pregunta a uno de los fariseos que siempre los solían acompañar al Señor Jesucristo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Fíjense, es uno de los primeros y más grandes mandamientos que existe, que el hombre tiene que cumplirlo. Lastimosamente, cuando el pecado entró al mundo, este amor se desdibujó. Este amor que el hombre debe dar hacia su Creador se desdibujó totalmente. La tercera dirección que toma el amor en la Biblia es el amor al prójimo. Y es el amor que las personas deben tener hacia sus semejantes. Y es de este amor del que vamos a tratar en esta noche.
siendo una de las necesidades imperiosas del creyente. ¿Y saben por qué? Porque el creyente puede decir en algún momento, yo amo a Dios. Y puede ser que lo haga también con toda sinceridad, que ame a Dios. Pero le sea muy difícil amar a su prójimo, aquel que le paga mal, aquel que lo injuria. Le puede ser muy difícil. Entonces, este amor debe ser completo. Si no ama a su prójimo, el amor de Dios no mora en él. Entonces, veamos lo que la Biblia nos dice con respecto al amor al prójimo. Bueno, en primer lugar nos dice que es un mandato de Dios. Veamos una vez más la primera carta del apóstol Juan, el verso 4, del capítulo 4, el verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿De quién? Del Señor, de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si alguien se identifica como seguidor de Cristo y no ama a su prójimo, no ama a su semejante, no se puede considerar un discípulo. Miren, hermanos, es porque Dios nos amó primero. Solamente por eso, porque Dios nos amó primero, que nuestros afectos fueron transformados para que ahora el amor de Dios supere o se sobreponga a nuestro egoísmo. Es por eso que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, porque es un mandato de Dios. También la Biblia nos dice acerca del amor al prójimo lo siguiente, nos dice que es el cumplimiento de la ley. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 13. Vamos a leer de este capítulo los versos del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pero miren lo importante que es amar al prójimo en el verso 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjense, es interesante ver que 5 mandamientos, según lo que nos dice Pablo, 5 mandamientos se resumen en uno solo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De aquí que vemos esta importancia, la importancia tan grande que tiene el amar a nuestro prójimo. Y bueno, el amor del creyente pues debe ser sin acepción de personas. Entonces, él debe expresar su amor tanto a quienes, a sus hermanos en la fe, como también hacia los impíos, porque no debe hacer acepción de personas. Debe ser un amor puro como el del Señor. El amor del Señor no hace acepción de personas. Entonces, el creyente debe expresar su amor amando, bueno, como es lógico, a sus hermanos en Cristo. Veamos lo que nos dice la carta a los Romanos, el capítulo 12 y el verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En este capítulo 12 de la carta a los Romanos, Pablo habla de la fe que obra por el amor del creyente. Entonces, los creyentes en Cristo son como una familia que deben amarse de una manera verdadera,
mostrando siempre un amor genuino los unos por los otros. ¿Cómo más debe expresar su amor el creyente? Bueno, pues debe expresarlo amando a sus pastores. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, los versos 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 5, los versos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, los pastores, y os amonestan, los pastores, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Miren, es interesante que esta palabra reconozcáis en griego habla acerca de que deben tenerlo por máximo respeto. Entonces, si la persona reconoce a su pastor, entonces quiere decir que tiene que respetar la autoridad y el trabajo de los líderes de la iglesia. Es necesario que los creyentes que viven en amor y amen a sus pastores lo hagan respetando en todo momento la autoridad y el trabajo de los líderes de la iglesia. Esto no implica de que si nosotros en algún momento podemos observar que los pastores o los líderes pueden diferir quizás con nuestro pensamiento, nosotros podemos con mansedumbre, con mucho respeto, también hacerles ver nuestro punto de vista, pero sobre todo ellos son nuestra autoridad y por obediencia nosotros tenemos que ser sumisos a ellos. Entonces, ¿cómo se expresa también el amor del creyente? Amando pues a sus pastores. El creyente debe expresar también su amor amando a su familia. Miren, carta a los Efesios, capítulo 5 y el verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren, aquí quiero hacer una explicación sobre este tema, una breve explicación. En el tiempo de Pablo, la sociedad romana ya había determinado con claridad el rol que cumplía la mujer dentro de la familia, o sea, la mujer como esposa. Pero Pablo va más allá y ahora les dice a los hermanos en Éfeso el rol que cumple, ¿quién? El rol que cumple el hombre como cabeza del hogar, como esposo. Ya no solamente a la mujer, porque en ese tiempo, bueno, la mujer quizás no tenía ni voz ni voto dentro del hogar. Y es a veces jocoso pensar que esta sociedad que ha, entre comillas, evolucionado, todavía en algunos países mantiene este mismo pensamiento, en el cual la mujer no tiene ni voz ni voto dentro del hogar. Entonces Pablo va más allá y Pablo exhorta a los hermanos en Éfeso, a los maridos, a los esposos en Éfeso, a que deben amar a sus esposas de tres maneras. Miren, dice que tiene que amarla como Cristo ama a la iglesia. Aquí en el verso 25 nos dice, así como Cristo amó a la iglesia. Pero vamos a poner este verbo amar, vamos a conjugarlo en el presente, porque yo creo que Cristo amó y ama actualmente a su iglesia. Entonces el marido debe amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia, con ese mismo amor sacrificial, sacrificándose en todo momento por ella.
Como también debe amar el marido a su esposa, el esposo a su esposa. ¿Cómo debe amarla? Pues debe amarla como a su propio cuerpo, sustentándola en todo momento, tal cual lo hace Cristo con la iglesia. Sí, debe sustentarla, tiene que darle todo lo necesario que ella necesite para poder sentirse bien, pero no solamente lo material, debe sustentarla también con el afecto espiritual, con el afecto físico, en todo momento. Su esposa debe ser para el esposo como un vaso frágil, dice el apóstol Pablo, como un vaso frágil que uno lo cuida, que en cierta forma hasta lo mima. Así debe ser el amor del esposo hacia la esposa. ¿Y cómo más debe ser el amor? ¿Cómo exhorta Pablo a los hermanos en Éfeso que deben amar a sus esposas? Bueno, pues con un amor que trasciende cualquier otro tipo de relación humana. Y aquí quiero ser claro en algo. Quiero que veamos los versos de este mismo capítulo, del capítulo 5, los versos del 31 al 33. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí quiero hacer una aclaración. No es que cuando uno se casa, se une con su mujer, se olvida de sus padres. No, no es así. La Biblia no quiere decir que una persona que se casa tiene que decir, bueno, ya me casé, allá mis padres que se arreglen como puedan, yo ya pertenezco a otro lugar, ya no tengo nada absolutamente que ver con ellos. No, mentira. No, sino que el amor de padre y madre debe ser un amor diferente al que le tiene a su esposa. Es un amor totalmente diferente. En estos dos tipos de amores, lo que prima es el sustento, tanto el sustento material como el sustento espiritual. Entonces debe también amar, preocuparse por sus padres, pero el amor de su esposa, el amor que siente a su esposa, no puede ser menor que el que siente por sus padres. Supongamos que padre o madre en algún momento le digan algo a su hijo. Traten de intervenir en el hogar porque, bueno, a veces suele pasar esas cosas. Entonces el hijo con amor, con mansedumbre, tiene que hablarles a ellos diciéndole, papá, mamá, mire, sí, yo agradezco su comentario, pero lo voy a tener en cuenta. Ok, de esa forma. Y escúcheme bien, querido hermano, jamás, jamás cometa el error de hacer quedar mal a su esposa delante de su papá o de su mamá. Jamás, jamás. Eso es un gran error. Entonces, bueno, hemos visto que de esta forma tiene que expresar el amor el creyente, amando a su familia. ¿Y cómo también debe expresar el amor el creyente? Bueno, pues amando a todos los seres humanos. Miren lo que nos dice la carta del apóstol Pablo a Tito. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3. Vamos a leer los versos del 1 al 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Fíjense, la mansedumbre que debe mostrar el cristiano no son para aquellos que nos agradan, es para con todos, para los que nos injurian, para los que nos dicen cualquier tipo de quizás obscenidad, para los que nos hacen mal.
Para todos ellos debe ser la mansedumbre con la que debemos tratarlos. Y miren, aquí quiero hablar de algo acerca de lo que dice de los gobernantes y autoridades. Dice, empezando, recuérdales que se sujeten. Muchas veces nosotros podemos diferir de los pensamientos o las acciones que tengan las autoridades de nuestro país y de nuestra ciudad. Pero nosotros como cristianos no debemos ser pendencieros, no debemos difamar, injuriar a estas personas, porque tenemos que reconocer que ellos no conocen de Dios en muchos casos y no tienen temor de Dios, son implacables en lo que hacen, no temen a Dios. Entonces nosotros debemos tratar, si tenemos la oportunidad de acercarnos a ellos, no para difamarlos, sino para mostrarles el evangelio de salvación. Recordemos que en algún tiempo nosotros también fuimos, quizás no como ellos, pero fuimos también pecadores. Y Cristo demostró su amor por cada uno de nosotros, salvándonos. Es por esto que nosotros no debemos andar por las calles, saliendo a marchas, gritar por que saquen a tal o cual persona. No, el cristiano no es para eso. El cristiano debe salir a la calle, sí, ¿a qué? A predicar el evangelio de salvación. Eso sí debe hacer el cristiano, el creyente. Debe mostrar su amor, sujetándose a las autoridades. Y lógicamente, la expresión de este amor cristiano se muestra con nuestros actos y con nuestras obras. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues bueno, ayudando a los que padecen necesidades. Miren lo que nos habla la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 8, los versos del 1 al 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado de las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Miren, la iglesia de Corinto era una iglesia bastante conflictiva. Una iglesia que en todo momento quizás quería tirar por los suelos el apostolado de Pablo. Y una de estas cosas que ellos tenían como argumento era de que Pablo no aceptaba por parte de la iglesia de Corinto un sustento. Pero es que Pablo sabía que este sustento que le querían dar era algo forzado, era algo con el cual después lo iban a señalar. Entonces Pablo, al ver el sentimiento de ellos al dar este tipo de ofrenda, les pone como ejemplo a los hermanos en Macedonia, que prácticamente dice que le rogaron que los consideren para que ellos puedan participar en este ministerio de ofrendar.
por las personas que predicaban el Evangelio. Y termina diciendo en el verso 8, no hablo como quien manda. No, el apóstol Pablo no hablaba como alguien, como un mandamás, como alguien que se quiere sobreponer por encima de los demás. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Cómo entonces también puede ayudar o cómo se puede expresar este amor del cristiano? Pues ayudando también a los débiles. Miren lo que nos habla el libro, la carta a los Gálatas, capítulo 6 de los Gálatas, los versos del 1 al 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Muchas veces los cristianos, en vez de expresar su amor, expresan su juicio. Y el cristiano debe expresar el amor. ¿Cómo? Ayudando a los débiles en la fe. Si un hermano vemos que está caminando por malos pasos, nosotros con mansedumbre debemos no criticarlo. Nunca se puede criticar con mansedumbre. La crítica tiene siempre algo que aumenta la llama. No, uno debe exhortarlo con mansedumbre para que esta persona cambie, dándole un buen consejo, diciéndole que está caminando mal, que no está agradando a Dios, pero siempre con mansedumbre. No sea que nosotros seamos tentados. ¿Tentados en qué? ¿En caer en qué cosa? En las discusiones. Entonces, esa es la forma como nosotros podemos expresar el amor cristiano, también ayudando a los débiles en la fe. ¿Cómo debemos también expresar el amor cristiano? Bueno, perdonando las injurias. Y es algo muy difícil, pero veamos lo que nos dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 3 y el verso 13. Leamos desde el 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, fíjense, entrañable misericordia, de profunda misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y miren lo importante que tiene esto. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios tiene la mayor queja contra nosotros, en que nosotros, habiéndole conocido, dice el apóstol Pablo, muchas veces no le tuvimos como Dios, sino que nos envanecimos en nuestro conocimiento y nuestro necio corazón fue entenebrecido. Pero aún así, que esa queja estaba delante de Dios, Él no escatimó de su amor. ¿Para qué? Para enviar a su Hijo Jesucristo para poder ser reconciliados con el Padre. Entonces, si Dios demostró o hizo esta gran muestra de amor, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con nuestro hermano? Debemos demostrar este amor cristiano perdonando las injurias. Si alguien tiene una queja contra usted, querido hermano, que quizás puede ser que no tenga una base, si alguien lo ha injuriado, si alguien en algún momento ha levantado quizás falso testimonio contra usted, de la manera
como Cristo nos perdonó, de la manera como Cristo me perdonó, de la manera como Cristo lo perdonó, perdone también usted a esa persona. Así va a mostrar que usted tiene el amor de Cristo, de que usted vive en el amor de Cristo. ¿De qué otra manera? También podemos expresar este amor siendo pacientes. Miren lo que nos dice la carta a los Efesios. Es impresionante ver cómo el apóstol Pablo habla acerca de expresar el amor en la vida del creyente. Carta a los Efesios capítulo 4, los versos 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense, en amor. Muchas veces yo he escuchado de creyentes que dicen, bueno, este hermano sí se lo puede ayudar, uno puede tenerle paciencia, pero este otro sí, en realidad no se puede ser paciente. Hay muchas veces que yo quisiera aplicarle, dicen por ahí algunos, el evangelio muscular, porque no puedo ya con este hermano. Lo voy a dejar a su suerte. Lo voy a dejar que elija el camino que quiere. No me interesa, no quiero saber más de él. No, querido hermano. Usted debe ser paciente. Por eso termina este versículo 2 diciendo, soportándoos con paciencia los unos a los otros, no en las fuerzas humanas, sino en amor, en el amor de Cristo. Hay veces que yo escucho decir a las madres, ay Dios mío, dame paciencia, cuando los niños son muy inquietos. Yo siempre les digo, no diga eso, hermana, pídale amor. El amor todo, absolutamente todo lo puede. Y es esta expresión de amor o estas expresiones de amor que acabamos de ver, la que son los frutos que se derivan de nuestra fe. El apóstol Santiago lo expresa claramente en el capítulo 2 y el verso 26 de su epístola, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Y la expresión del amor cristiano es el fruto de nuestra fe en Cristo. Acuérdese siempre de eso. La expresión de su amor como cristiano, como creyente, es el fruto de su fe en el Señor Jesucristo. Y es precisamente cuando el creyente vive en el amor del Señor que es identificado ante los demás. Sí, se lo identifica. ¿Y cómo se lo identifica? Se lo identifica como un hijo de Dios. Miren lo que nos habla el evangelista Mateo. Mateo capítulo 5 de Mateo, los versos 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre los justos e injustos. Fíjense, nos identifica como hijos de Dios. También nos identifica como ¿qué? Como discípulos de Jesús. El evangelista Juan nos dice en su evangelio, capítulo 13 de Juan, y el verso 35. Miren lo que nos dice. Capítulo 13 de Juan y el verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Cómo nos identificarán también? Nos identificarán
que estas obras que nosotros practicamos, estas obras de amor, también también demostrarán que Dios está en nosotros. Miren que no digo que Dios estará con nosotros, sino que Dios estará en nosotros, viviendo en cada uno de nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 4 y el verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios, nadie lo conoce. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios permanece en nosotros, y si Dios permanece en nosotros, nosotros seremos el fiel reflejo del amor de Dios. Fíjense lo importante. Y también estas obras de amor manifestarán que hemos pasado de muerte a vida. La primera carta de Juan, el capítulo 3 y el verso 14 nos dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjense, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, como ya hemos visto, sabemos pues que estas expresiones de amor nos van a identificar a nosotros. Pero yo, como siempre he dicho, las Escrituras, aparte de darnos la parte teórica, siempre nos da la parte práctica de cómo debemos vivir agradando a Dios aquí en la tierra. Y un ejemplo práctico de cómo debemos vivir en el amor cristiano es el siguiente. Ya para terminar, vamos a el Evangelio de Lucas. Vamos a leer del capítulo 10, los versos del 30 al 37. Lucas capítulo 10, los versos del 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo, esta es una parábola muy conocida: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Miren, aquí un intérprete de la ley se levantó para probar al Señor Jesucristo, y él le hace esta pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, dice el Señor Jesucristo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y miren lo que dijo esta persona. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesucristo se enfoca en la última parte de lo que él dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, como habíamos hablado, 5 mandamientos de la ley se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que el amor del cristiano, créanme, queridos hermanos, no deja nada inconcluso. Después de que pasó el sacerdote y el levita, este samaritano lo pudo haber visto a este pobre hombre que le habían robado, y se pudo haber movido a misericordia.
Lo pudo haber puesto aparte del camino, vendarle las heridas y ya está. Se pudo haber ido. Le pudo haber brindado esa ayuda, pero es que el amor del cristiano, aparte de que no deja nada inconcluso, su ayuda no es una simple ayuda, una ayuda así, superflua, no, es una ayuda eficaz. Dice que lo curó sus heridas, le puso aceite y vino. Y miren, en ese momento toma una responsabilidad la ayuda de este hombre. Lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Y es que el amor cristiano también cumple con una responsabilidad. Ese es el amor cristiano. Y miren lo más importante, queridos hermanos. El amor cristiano siempre hace algo más de lo que se espera. Él lo pudo haber dejado afuera del mesón. No tenía ninguna responsabilidad con él. ¿Pero qué hizo? Dice, al otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, como que si fuera algo para él, un pariente. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, queridos hermanos, debemos nosotros tener presente esto, que la persona que vive en amor, expresa su ayuda, no dejando esa ayuda inconclusa, no haciendo de esta ayuda algo simple, sino que adquiere una responsabilidad con la persona que ayuda. Y es más, también hace algo más de lo que es normal. Eso es vivir en el amor de Cristo. Y esa es la más grande necesidad que nosotros tenemos. Vivir en el amor de Cristo. Porque viviendo de esta forma, nosotros en todo momento podremos reflejar ese tan grande amor, insondable amor que el Señor tiene para con todos. Amén. Oremos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Oh Padre bendito, te rogamos, Señor, que tú nos enseñes, Padre eterno, a amar de la misma forma como Cristo nos ama. Padre, te rogamos que nos enseñes a demostrar ese amor, el mismo amor con el que Cristo nos vio un día y nos salvó, nos sacó de ese lodo, de ese pozo cenagoso en el cual estábamos hundidos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida. Señor, ese mismo amor te rogamos que nos ayudes a expresar a las demás personas. Padre eterno, ayúdanos a vivir en amor, pero no en el amor del ser humano, no en el amor que el mundo ofrece, sino en el amor de Cristo. Padre eterno, hay tantas personas que te necesitan. Y solamente reflejando el amor de tu Hijo, nosotros podremos atraerlos para que podamos presentarles el santo evangelio que trae salvación. Bendito Señor, te rogamos que nosotros podamos ser verdaderos recipientes del amor de Cristo y que lo podamos dar también a las personas que están cerca de nosotros. Eterno Dios, te agradecemos y te rogamos en tu voluntad que nos vuelvas a reunir para seguir estudiando más de tu palabra. Señor bendito, te rogamos todos estos favores en el santo y poderoso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén.